Muy buenos días. Aquí estamos iniciando una nueva emisión de Ecos de la Memoria. Este programa que cada semana a las 8 de la mañana a través de Ecos 1360 Radio nos permite acercarnos a algunos de los personajes, las historias y los momentos de nuestra ciudad de Pereira. También puede usted revivir cada uno de estos programas a través de nuestra página web www.ecos1360radio.com. Nuestro invitado de hoy, el exalcalde Gustavo Orozco Restrepo, 2 veces al frente de la administración municipal de Pereira, una persona que durante los años 70, y es lo que vamos a recordar en nuestro programa de hoy, tuvo un papel protagónico con lo que se denominó el bloque cívico, un grupo de ciudadanos, muchos de ellos de las nuevas generaciones que habían estudiado en distintas universidades, muchas de ellas de fuera de Pereira, y habían regresado con el deseo de vincularse a la actividad pública y también a la actividad política en Pereira. Sobre qué fue ese bloque cívico, sobre cómo influyó en el acontecer de la Pereira de los años 70 y 80, cómo de allí se incubó lo que después sería gran parte de la proyección política de César Gaviria Trujillo, quien llegara a la presidencia de la República de Colombia. En fin, muchos de estos aspectos vamos a tratar de abordar hoy con nuestro invitado Gustavo Orozco Restrepo. Esperamos que nuestro habitual contertulio, José Daniel Trujillo, se recupere pronto de una pequeña intervención que le hicieron hace unos días y que esté con nosotros la próxima semana aquí en Ecos de la Memoria. Doctor Gustavo, bienvenido y nos complace tenerlo con nosotros aquí en Ecos 1360 Radio. Muchas gracias, Juan Antonio, gustoso siempre de estar aquí con ustedes. Bueno, ¿qué fue el bloque cívico? Es la pregunta con la que iniciamos esta conversación de hoy, sobre todo porque como este programa está dirigido como a recordar esos momentos que fueron representativos como en la segunda mitad del siglo XX, nos parece muy importante, digamos, devolver un poquito las cartucheras y recordar qué fue el bloque cívico de Pereira. Bueno, Juan Antonio, muchas gracias. El bloque cívico hay que entenderlo dentro de un contexto mucho más amplio. Yo diría que habría que remontarse un poco inclusive a la creación del departamento de Risaralda en 1963. 66-67 arranca el departamento. Exacto, en el 63 fue el centenario de Pereira y luego a la creación del departamento de Risaralda. Es decir, el bloque cívico nace como resultado de las elecciones del 70, de 1970. En donde estuvieron enfrentados Misael Pastrana Borrero en representación del Frente Nacional y por la ANAPO Gustavo Rojas Pinilla. Exactamente. Y ese es un contexto imposible de ignorar para entender un poco el verdadero significado del bloque cívico. Muchas personas se han contentado con una interpretación un poco local en el sentido de que el bloque cívico fue era la continuación de la lucha contra el cacicazgo liberal, en ese caso, con un fuerte apoyo del Partido Conservador que existía en el departamento o en la ciudad, cosa que no es falsa, cosa que tiene alguna veracidad. Pero más ampliamente el bloque cívico nace en el contexto de la existencia del Frente Nacional en el país. ¿Quiénes conformaron el bloque cívico como resultado de esas elecciones de 1970 para el Consejo Municipal? Una disidencia del Partido Liberal, lo cito no por ninguna importancia, sino aleatoriamente o improvisadamente,
una disidencia del Partido Liberal que no correspondía exactamente a la disidencia del movimiento revolucionario liberal que existió durante de Alfonso López Miquelsen, de Alfonso López Miquelsen, pero que tenía grandes coincidencias con ellos. Obviamente la ANAPO, la Alianza Nacional Popular, que había, pues para muchos, ganado las elecciones presidenciales con Rojas Pinilla frente a Misael Pastrana, pero que era un triunfo inconstitucional. Al presidente de aquel entonces, Carlos Lleras Restrepo, lo llevaba a desconocer, puede ser entre comillas, no es el momento de evaluar eso aquí, el resultado, porque era inconstitucional. La Constitución hablaba de que el presidente tenía que ser o liberal o conservador, porque eran los únicos partidos reconocidos legalmente. De resto, todos los partidos eran ilegales, todos los partidos diferentes, el Partido Comunista, la Democracia Cristiana, la Alianza Nacional Popular, que nació como partido a raíz de el regreso de Rojas Pinilla al país, y también antifrente nacionalista, obviamente. Entonces, la ANAPO, la Democracia Cristiana, que sacó un concejal en aquel entonces, y un ala del Partido Conservador, ala que correspondía nacionalmente a la división conservador nacional, a la división nacional que existía en el Partido Conservador, que era la Unificación Conservadora. El ala laureanista, digamos así, que seguía las orientaciones de Laureano Gómez y en ese entonces de Álvaro Gómez. Por lo tanto, 4 movimientos totalmente adversos al Frente Nacional, que obviamente tenían, una de las luchas era el señalamiento de el cacicazgo existente. En aquel entonces se hablaba de la política liberal conservadora frente al departamento. Y el contexto de la creación, en el contexto de la creación del departamento de Risaralda, muy importante también, porque es que ese fue un proceso bastante irregular, si se quiere, que no correspondía a ninguna metodología, digámoslo así, clásica de la política o de la administración pública, el proceso de la creación de la fragmentación del departamento de Caldas, de los cuales sería bueno que habláramos un poco, porque a pesar de que muchos historiadores o algunos historiadores han tratado de manejar el tema, no siempre han acertado en la interpretación de él. Bueno, lo que usted menciona nos da una perspectiva pues mucho más amplia y complementaria, porque más allá entonces de simplemente erigirse como un movimiento en contra de quien fuera el mayor líder liberal que tuvo el departamento en los años 60 y 70, como fue Camilo Mejía, lo que usted está mencionando es que el bloque cívico surgió como una respuesta ciudadana de rechazo al acuerdo de repartirse el poder entre liberales y conservadores que se denominó Frente Nacional. De hecho, algunos historiadores y analistas consideran que uno de los problemas que pudo tener el Frente Nacional fue la exclusión de cualquier otra fuerza política que estuviera por fuera de los partidos tradicionales liberales y conservadores. ¿Cómo fue el respaldo que tuvo ese bloque cívico, esa oposición al Frente Nacional que ustedes encarnaban en ese momento desde el Partido Liberal con la Democracia Cristiana, con otro sector liberal y con Unificación Conservadora? Y con la ANAPO, ¿no? Y con la ANAPO, claro. Y con la Alianza Nacional Popular. Bueno, en estas elecciones se obtiene mayoría en el Consejo Municipal, que tradicionalmente había sido la paridad de liberales y conservadores, de los liberales frente nacionalistas y los conservadores frente nacionalistas. Estamos hablando del Partido Liberal que encabezaba Camilo Mejía y el Partido Conservador que encabezaban Jaime Salazar Robledo. Exactamente. Esa era la alianza liberal conservadora que defendía el Frente Nacional. Exactamente. Y que nacionalmente correspondía
al Partido Liberal Oficialista y al Partido Conservador Ospinista, digámoslo así. Ospino-pastranista. Al ospino-pastranismo. El doctor Pastrana no fue un tipo muy importante, no era una gran personalidad dentro del Partido Liberal, dentro del Partido Conservador, perdón, gracias. Pero el doctor Pastrana había sido un funcionario de toda la vida del Frente Nacional. Entiendo que había sido secretario de Ospina Pérez o algo parecido. Luego fue ministro de gobierno de Carlos Lleras. Y ministro de gobierno de Carlos Lleras. Y una persona con muy poco poder político, si se quiere, y con todo el respeto a su memoria, pues un poco manejado por el ospinismo, ¿no? Correspondía a eso. O sea, una ficha de confianza. En las elecciones del 70 se obtiene mayoría a estos 4 movimientos en el Consejo Municipal de Pereira, lo que no había sucedido nunca. O sea que es un golpe de Estado al Frente Nacional en el Consejo de Pereira. Es un golpe a los defensores del Frente Nacional. Nosotros no, la gran mayoría de los que armamos, digamos así, la disidencia liberal en este momento, no llegan de las filas del liberalismo tradicional. Son personas que hacen política por primera vez. Son personas que llegan más bien de pertenecer en la universidad a movimientos alternativos diferentes a los tradicionales, no necesariamente del Partido Comunista. Ninguno éramos del Partido Comunista. Más aún, el Partido Comunista no es una fuerza que adquiera ninguna curul en este momento. Todavía, luego lo va a hacer posteriormente. Bueno, entonces, ni es tampoco y perdóneme Juan Antonio que me regrese un poco al punto anterior, ni es la continuación de la vieja lucha de blancos y negros que se planteó en su momento. Que se planteó acá, sí. Aunque un insulto recursivo, lo hacían como un recurrente, que lo hacían permanentemente como insulto a nosotros, era que representaba a los blancos. Que ustedes eran los blancos, los del Club Rialto, sí. Mientras Camilo era el representante de los negros y del pueblo liberal. Eso es puro cuento, eso no tiene nada que ver realmente en ese momento, aunque los blancos ven aquí una oportunidad de desquitarse de continuadas derrotas que habían sufrido frente a los liberales tradicionales, a los negros de Mejía Duque, si se quiere, en el Partido Liberal. Sí, eso. ¿Cómo recibió Camilo Mejía esa derrota que le propinan los representantes del bloque cívico en el Consejo, que de pronto después incluso mostraría lo que vendría en elecciones posteriores, y cómo lo recibió cuando César Gaviria Trujillo, que estaba en esa lista con el bloque cívico al lado suyo, pues tenía también familiaridad por el lado de Camilo Mejía? Claro, inicialmente con un gran susto, era algo inesperado para ellos inicialmente, pero posteriormente con tranquilidad. Después suceden unas cosas en el país, dentro del Partido Liberal, viene la candidatura de López Miquelsen, que le gana al sector de Turbay Ayala, y sigue sufriendo derrotas que lo tranquilizan un poco, pero inicialmente fue un gran susto, obviamente, y un gran desconcierto, si se quiere, porque era una mayoría muy sólida en un departamento que habían creado para ellos, realmente. Yo le mencionaba ahora que sería bueno analizar la creación de Risaralda. La creación de Risaralda fue algo deleznable, si se quiere. Allí no se escogió por razones administrativas una determinada zona, sino que hubo una negociación en el Congreso de la República. ¿Una repartija? Una repartija para escoger municipios que garantizaran una mayoría liberal
O conservadora. Liberal en este caso. Sí. Liberal en otra cosa, y dejarle los conservadores a Caldas. A Caldas, ya Quindío se había separado y era evidentemente un departamento con mayoría liberal. De todas maneras, el doctor Salazar, digamos, estuvo muy pendiente de que quedara también con una votación en unos pueblos conservadores como Santa Rosa de Cabal, como Mistrató, como Guática, que le permitieran también, pues digamos, su supervivencia política hacia adelante. Claro, pero la importancia de don Camilo Mejía era muy, muy grande. Ahora, ya a hablar de la persona de don Camilo, pues es la historia la que lo ha juzgado. Don Camilo Mejía fue un gran líder liberal en momentos cruciales de la historia del país. Tuvo mucha importancia frente a los refugiados de la violencia liberal conservadora que el Frente Nacional trataba de solucionar, ¿no? Realmente aquí hay dos creaciones bastante irregulares, si se quiere. Primero, la del Frente Nacional, que hoy se puede ver que el remedio fue peor que la enfermedad. El Frente Nacional creó las condiciones para el nacimiento de la lucha armada en el país, ¿no? Creó las condiciones para repartirse en los puestos públicos por la paridad, que decía que no era solamente paridad en los puestos, sino en los contratos y en todos los beneficios del Estado. Es decir, el Frente Nacional abre las puertas de la corrupción, si se quiere, en este país, entre otras cosas, ¿no? Y obviamente don Camilo no era que correspondía, no estaba de acuerdo con estas cosas, pero el clientelismo que en un momento determinado con el clientelismo con que se enfrenta la administración del departamento lo llevaba a muchos errores. Y la creación y en 1970, cuando llevaba el departamento muy pocos días 3 años funcionando, lo que demostraba era una debilidad de personas capaces administrativamente de manejarlo. Eran capaces políticamente, pero muy incapaces administrativamente, y por eso el éxito de las alternativas liberales como la de que en este momento existen. Bueno, en el caso de ustedes que llegan de la universidad, que son jóvenes, que están incursionando por primera vez en la política, unirse en ese bloque cívico, derrotar a los partidos que integraban el Frente Nacional y obtener unas curules y la mayoría en el Consejo, tiene que haber sido un momento muy especial. Sí, fue un momento muy especial. Primero, pues para quienes salieron elegidos, pero segundo para la ciudad. Además no fue un momento de mucho conflicto en la ciudad, porque se tenía mayoría en el Consejo, pero el Frente Nacional hablaba de mayorías calificadas. Esta era una mayoría simple, no eran mayorías calificadas. Entonces el nombramiento de funcionarios eran negociaciones, no siempre las mejores. Los gobernadores designaban los alcaldes, entonces los gobernadores eran designados por el presidente de la República. Imagine que el presidente de la República era el señor Misael Pastrana. Entonces todos los conflictos que se crearon en ese momento. Pero quizás es bien importante señalar, el bloque cívico no es una respuesta en la clásica lucha de los blancos y los negros en la ciudad. Es una situación que se presenta por la existencia en el país del Frente Nacional, una solución antidemocrática, una solución que desconocía libertades importantísimas políticas que debían existir dentro de una democracia. Y en ese contexto es en el que el bloque cívico funciona. Bueno, ustedes logran esa primera victoria en el año 70. 4 años después culmina el acuerdo inicial del Frente Nacional, aunque algunos historiadores dicen que Alfonso López Miquelsen fue el 5º presidente del Frente Nacional, pero bueno, eso ya será análisis de otra situación.
Pasaron el gobierno de Alberto Lleras, que era liberal, de Guillermo León Valencia, que era conservador, el de Carlos Lleras Restrepo, liberal, y el término del periodo fue con Misael Pastrana Borrero, con lo cual eran los 16 años. 1974, nuevas elecciones. ¿Qué pasa en ese momento con el bloque cívico que ya había tenido representación en el Consejo de Pereira? ¿Cómo se reacomodan esas fuerzas políticas? Bueno, el bloque cívico realmente existe en el periodo 70-72 del Consejo. Luego comienzan a desaparecer las condiciones que le dieron origen, las condiciones del Frente Nacional. El gobierno de López Miquelsen es más bien una transición hacia la democracia plena en el país. Suceden muchas cosas nuevas, digamos así, en el país. Las mismas relaciones con Cuba, una transición hacia la no paridad. En el gobierno de López Miquelsen todavía la paridad era necesaria o exigida por la Constitución, y comienza a hablarse de la urgencia de establecer en el país el binomio gobierno-oposición, al cual obviamente muchas personas se oponen. Entre otras cosas, el más distinguido opositor es dentro del Partido Liberal, el doctor Turbay Ayala, ¿no? Luego va a desaparecer esto. Porque entonces, digamos que es la generación que viene marcada por lo que fue el Frente Nacional, y entonces seguían pensando que cualquier decisión se tenía que tomar en forma conjunta y con participación, digamos, paritaria de las fuerzas políticas. La llegada de López empieza a generar una propuesta en donde dice, no, es que más que liberales y conservadores tienen que caber todas las opciones, hay que buscar modernizar las costumbres, pero además hay que aplicar el concepto de que rige en otros países, en donde un partido es el que gobierna y el otro o los otros son los que le hacen oposición. Exactamente, que es el significado original de la democracia, si se quiere. Entonces comienza a gestarse la candidatura que tiempo después va a tener éxito, que es la de Virgilio Barco. Por ejemplo, personas distinguidas o personas distinguidas, pero en el sentido de renombre dentro de esta política del año 70, como César Gaviria, y llega a ser ministro de Virgilio Barco. Sucede a escala nacional la disidencia antes, la disidencia del nuevo liberalismo. También recuerde que cuando el nuevo liberalismo decide ingresar a apoyar el procedimiento de la consulta popular dentro del liberalismo, César Gaviria es el jefe de debate de Luis Carlos Galán. Luego ocurre el asesinato de Galán y César Gaviria pasa a ser candidato. Quizás hay una cosa interesante dentro de las personas que tienen oportunidades de salir a desempeñar un puesto importante en el Partido Liberal en este entonces. Es que, pues, César Gaviria llega a la presidencia, pero varios personas coetáneos nuestros llegan a ser candidatos a la vicepresidencia. Iván Marulanda, Fabio Villegas, candidato presidencial precandidato Juan Guillermo Ángel y Rodrigo Rivera. Aquí tenemos ya 5 compañeros que comienzan a tener una figuración destacada. César Gaviria llega a la presidencia, pero son opciones que el país estudia en un momento determinado para la vicepresidencia, las de Iván Marulanda y las de Fabio Villegas Ramírez. Luego llegan al Senado y a la presidencia del Senado, y tiene posibilidades para presentarse por lo menos como opciones presidenciales Juan Guillermo Ángel y Rodrigo Rivera. ¿Usted cree entonces que ese bloque cívico y esa erupción de muchachos profesionales que llegan a vincularse en los años 70 a la vida pública en Pereira marcaron toda una generación que después brilló y demostró sus capacidades en cargos de responsabilidad? Yo creo que sí, y tengo la libertad un poco de hablar de ello por yo no haber pertenecido a ese grupo, si se quiere. Sí, al bloque cívico obviamente como concejal, y luego pues como concejal
luego ya fui diputado y luego llegué a la Cámara de Representantes, pero las circunstancias eran diferentes. Yo creo que la generación que se asoma a la política en estos años es una generación y son personajes que van a tener mucha importancia en la vida nacional. Bueno, ese César Gaviria con el que usted arrancó en el bloque cívico, con el que estuvo cerca, que fue su amigo, que después lo nombró cónsul de Colombia en La Habana, Cuba, una responsabilidad pues que tuvo usted durante ese gobierno. ¿Cómo era ese César Gaviria? ¿Se le veía ese liderazgo? ¿Se le veía esa dimensión de un hombre visionario, un hombre con gran olfato político? ¿Cómo lo definiría usted ahora? Sí, visionario, muy estudioso, fue un gran estudiante de la Universidad de los Andes en economía, muy buen conocedor de la economía. Luego como presidente lo demuestra, tener la visión de algo muy discutible que es la apertura económica, pero pues que era una necesidad del país seguramente para el momento en que vivía el país, ¿no? Y el momento en que se vivía y el momento económico y político del continente. Visionario, estudioso, serio y ganoso de participar en la política a los más altos niveles. Hay algo de ustedes en el bloque cívico y que después se retoma mucho en Unidad Liberal, cuando se produce, digamos, como la separación de lo que era el movimiento de Camilo Mejía y lo que llega surgido con Óscar Vélez Marulanda, con César Gaviria, con Juan Guillermo Ángel, y es un proceso muy intensivo en los municipios, tratando de crear como esas bases liberales y también una renovación en la dirigencia para que jóvenes de esos municipios, dice uno Apía, Belén de Umbría, La Virginia, Dos Quebradas, Santa Rosa, Quinchía, pudieran tener también como una representatividad liberal importante. Sí, claro, y ahí hay un resurgir hay un surgimiento de nueva gente en el Partido Liberal, también en provincia. Bueno, nombres como los de Carlos Arturo López Ángel, por ejemplo, Marsella. Sí, en Marsella, que llegan a ser importantes dentro del liberalismo. Y muy importante fue la coalición que se hace con Óscar Vélez Marulanda. Óscar Vélez ya se distinguía por un dinamismo diferente, por un actuar diferente dentro del Partido Liberal, dirigido muy al emprendimiento, por ejemplo, y un gran dirigente popular también. Y con él hay una coalición realmente, y él apoya el bloque cívico, él apoya todo ese proceso de regeneración, digamos así, de la clase dirigente, de surgimiento de nuevas personas. Óscar Vélez es muy importante. Luego hay discrepancias con Óscar Vélez, nacidas fundamentalmente entre él y Juan Guillermo Ángel, César Gaviria, Rodrigo Rivera, fundamentalmente, el mismo Fabio Villegas, y se crean otras situaciones pues que todos conocemos, pero eso son muchos años después. Pero el apoyo, la presencia de Óscar Vélez Marulanda es muy importante para darle a este movimiento o a estos movimientos insurgentes y alternativos dentro de los tradicionales que manejaban el Partido Liberal una consistencia política y un apoyo político muy fuerte. En la segunda parte de Ecos de la Memoria estaremos hablando con Gustavo Orozco Restrepo sobre lo que fueron sus dos administraciones como alcalde de la ciudad. ¿Cómo era Pereira en esos momentos? ¿Cuáles fueron esas primeras decisiones? ¿Y cuáles son los mayores recuerdos que le quedan de su paso por la administración municipal? Regresamos a Ecos de la Memoria, hoy conversando con Gustavo Orozco Restrepo, el ingeniero que fue 2 veces alcalde de la ciudad y quien en esta primera parte nos recordó un poco lo que fue el bloque cívico y lo que surgió
en ese momento con la irrupción de una nueva generación de líderes políticos jóvenes que asumieron, digamos, un relevo generacional muy importante en Pereira y después se reflejaría también en ámbitos nacionales. Doctor Orozco, usted le tocó en el año 76 recibirle la alcaldía de Pereira a otra de las personas con la que había estado vinculado y trabajando en el bloque cívico. Nos referimos a César Gaviria Trujillo, quien tuvo un momento muy importante, tal vez cierra en ese momento su presencia local y empieza su proyección como dirigente nacional, como viceministro de Desarrollo, después como congresista, más tarde en el gobierno de Barco como ministro de Hacienda y luego como ministro de Gobierno. ¿Cómo es Pereira en ese momento? En alguna ocasión hemos dicho que Pereira adquiere como su mayoría de edad después del centenario, con la creación del departamento, con los Juegos Nacionales. ¿Qué tanto empiezan a darle un vuelco a Pereira estos jóvenes como Gaviria, como usted, que llegan a ocupar el cargo de alcaldes de la ciudad? Bueno, sí. Yo estoy en la Universidad Tecnológica, que es donde yo voy a trabajar realmente, tanto como profesor como jefe de planeación de la universidad. Y César Gaviria es designado alcalde por el gobernador, tal vez don Gonzalo Vallejo Restrepo. César Gaviria debe ir a posesionarse a la Cámara de Representantes en el año 76 y don Gonzalo me designa a mí, estando en la Universidad Tecnológica de Pereira, como alcalde. ¿Cuál es quizás, si hay un punto para escoger, Juan Antonio, yo hablaría de el sentido de la planeación? Era un tema muy desconocido, si se quiere, inexistente en la ciudad y muy poco conocido en el país, con algunas excepciones. Medellín, fundamentalmente, ya se hablaba del área metropolitana del Valle de Aburrá, por ejemplo. Bueno, y la planes de desarrollo integrales, es decir, que contemplaran, además del ordenamiento físico, las condiciones sociales y económicas de un área determinada, no existían. En las alcaldías, la alcaldía de César Gaviria comienza a hablar de esto, de la necesidad de un plan de desarrollo integral. Antes existían un poco los planes reguladores, ¿no? Y la ciudad se había manejado con eso, los planes reguladores inclusive los manejaba la personería, ¿no? Las oficinas de planeación que se crean posteriormente a la existencia y a la exigencia de los planes reguladores, comienzan a manejarlos también, pero con el criterio del ordenamiento físico prácticamente. Nosotros, iniciado en la alcaldía de César Gaviria, y me toca a mí seguir con intensificar la idea del plan de la necesidad del plan de desarrollo integral. Y es cuando aparece en Pereira el célebre plan de desarrollo de Mendoza y Olaste, que es el primer que es el primer plan de desarrollo integral. Luego se suman otras ideas, pero eso es posteriormente, la necesidad de tener en cuenta el medio ambiente. Entonces se habla de los planes de desarrollo para regiones, para ciudades sustentables. Luego aparece el concepto de región y ya se avanza mucho. Inclusive yo vuelvo a lo del departamento de Risaralda porque es muy importante, porque es una pues de nuestras luchas estrellas, si se quiere, y de las medallas de oro de esta región. El departamento de Risaralda se crea por el centralismo con que Manizales, la clase dirigente de Manizales manejaba esta región cafetera, pero luego se comienza a hablar de la necesidad de la integración, por ejemplo, cuando se reconoce la existencia y la importancia, por encima de las divisiones políticas tradicionales y un poco improvisadas, de la regionalización. Entonces, y quizás por lo que más se distingue nuestro movimiento, nuestra presencia,
es por eso, y esa idea la van a continuar las alcaldías posteriores, la alcaldía de Roberto Arenas, de Juan Guillermo Ángel, de Rodrigo Campo Osa, de Gustavo Orozco ya en la segunda oportunidad, y los alcaldes elegidos popularmente, y Fabio Alfonso López. Inclusive en la primera administración de Fabio Alfonso López se hace el último plan de desarrollo para el ordenamiento físico. Me toca a mí, como jefe de planeación por un tiempo, defender en el Consejo Municipal esa idea. Pero luego en el año 76 se promulga realmente el primer plan de desarrollo integral y comienza la evolución de la planeación. Hoy se habla de la necesidad de la movilización social, de la necesidad de la prospectiva, del seguimiento y de la monitoría a los planes de desarrollo, de la regionalización, de la importancia de la cotidianidad de la gente para formular un plan de desarrollo, bueno, de muchas cosas más. Del presupuesto participativo. Del presupuesto participativo como parte de la idea de la movilización social, de la importancia de tener en cuenta los factores insurgentes o los fenómenos insurgentes dentro de una sociedad. Bueno, muchas cosas más que no es lo que usted me está preguntando. Entonces, la planeación integral es quizás nuestra bandera y es en lo que trabajamos realmente. Ser ingeniero y estar al frente de la Oficina de Planeación de la Universidad Tecnológica de Pereira le permite tener esa dimensión, empezar a mirar que la ciudad necesita ir como en esa línea, definiendo unos planes de desarrollo integral, definir qué es lo que se quiere para combinar esas metas que deben ser sociales, pero también físicas y que se deben reflejar en el territorio. ¿Usted cree que eso, digamos, fue parte del insumo para poder llegar bien armado a la alcaldía? Sí, indiscutiblemente. Me falla la memoria un poco a propósito de ecos de la memoria. Yo no sé si dije ahora insurgentes o emergentes. Emergentes. Es emergentes, bueno, entonces. Es emergente, sí, bueno. Claro que sí, Juan Antonio. La formación que se recibe en las facultades de ingeniería, haber sido profesor de matemáticas en la Universidad Tecnológica desde un principio, luego jefe de planeación de la Universidad Tecnológica, entre otras cosas me toca la rectoría, me toca trabajar un tiempo con Juan Guillermo Ángel Mejía como rector y apoyarlo y el proceso de la creación de la Facultad de Medicina, es decir, un poco la diversificación de la Universidad Tecnológica, de sus facultades tradicionales de ingeniería eléctrica, mecánica e industrial, pasar a la apertura de medicina. Voy ahí hasta Facultad de Bellas Artes y Facultad de Filosofía, y hay cursos de historia y hay posgrados en historia. Hay doctorado en literatura. Y hoy es otra cosa. Bueno, indiscutiblemente, pero tu pregunta original, eso ayuda mucho, ¿no? Y quizás una distinción que me ha caracterizado es que sin olvidar, sin desconocer la vocación política y ciertas condiciones favorables para manejar la cuestión política, era el reconocimiento de la existencia, de la necesidad de que las ciudades, los territorios habían que manejarlos también con un criterio técnico, además del simplemente político. Otra cosa del bloque cívico es que la ciudad se divide absurdamente, y esto es un poco risible, entre que si usted es político o era técnico. Entonces nosotros creamos inclusive una terminología un poco chabacana de los politécnicos. Nosotros somos politécnicos porque admitimos el manejo de una ciudad, pues hay que tener en cuenta los factores políticos, pero usted no puede manejar una ciudad bien, ni una región, un territorio bien, si no tiene en cuenta unas cosas técnicas. Y técnico se hablaba en aquel entonces, el que hablara de medio ambiente era disque técnico, cuando eso es fundamentalmente ideas políticas también y sentido político. El que hablaba de la necesidad de que la educación tuviera de las infraestructuras para la educación o para el desarrollo social, etcétera.
esos disque eran técnicos y no políticos. Una cosa absurda realmente. Entonces nosotros, ¿qué es lo que le aportamos a la ciudad? La idea de que no solamente los conceptos políticos y las intenciones políticas eran importantes en el manejo de un territorio, sino también el reconocimiento de los factores técnicos. Ese primer plan de desarrollo de Mendoza y Olarte, ¿cómo prioriza, digamos, las inversiones y lo que debería ser la Pereira para lo que restaba del siglo XX? Sí, se habla ya de la necesidad de inversión en la educación, en el desarrollo social, por ejemplo, en la organización de la participación. En la segunda alcaldía que a mí me toca en ese periodo, por ejemplo, se hace la primera elección de juntas comunales, de juntas administradoras locales, ya correspondiendo obviamente a las leyes que las habían creado antes, que no existían en los años 60, sino luego en los años 70 no existían, sino en los años 80. Entonces, el plan de desarrollo integral nos abre el camino para luego irle agregando conceptos nuevos. Hoy, por ejemplo, hablamos de la necesidad de la prospectiva y del seguimiento a los procesos de prospectiva, de la necesidad de las regiones, y hay muchachos o personas que no siendo tan muchachos, desde muchachos en ese entonces, comenzaron a trabajar la idea de la región y de la importancia de las regiones, etcétera. El plan de desarrollo de Mendoza y Olarte reconoce que las prioridades no son solamente de desarrollo físico. No se hablaba de movilidad, pero se hablaba de plan vial estructurado, correspondiente a que una organización determinada del territorio, para usos de vivienda, para usos de industria, para usos de comercio, necesitaba además un plan vial. Luego evoluciona al criterio de movilidad. No se hablaba de la importancia de los ríos, pero se hablaba ya de que había que reconocer, por ejemplo, nuestra infraestructura ambiental, por ejemplo. Todo eso es resultado o inducciones del plan de desarrollo integral que se lo ganó Mendoza y Olarte en su momento. Bueno, las relaciones con el Consejo Municipal en ese periodo 76-78, usted dice que había como una polarización política entre técnicos y políticos, la distribución también de las fuerzas según un movimiento u otro. ¿Cómo fue esa relación suya ya como alcalde con el Consejo? Muy buena, porque a pesar de las diferencias políticas, hay una muy buena relación personal, entre otras cosas, con el doctor Jaime Salazar Robredo, dirigente conservador muy importante, que apoyan, y con el mismo Camilo Mejía Duque, inclusive con los mismos concejales. Don Camilo no era concejal, pero tenía concejales que lo representaban muy directamente. Con ellos la relación personal es muy buena. Y el convencimiento, lo que hablaba Mocus, el doctor Mocus hace poco, en las pasadas campañas o hasta hace poco, de que buenos proyectos de ciudad tenían que pasar independientemente de la afiliación política de la gente. Entonces, la relación es buena en el sentido en que no hay politiquería, no hay corrupción realmente, pues por lo menos la intención de los políticos y de los dirigentes, de los que manejábamos, digamos así, los cargos más importantes de la ciudad, no era nuestro enriquecimiento personal, sino el manejar los asuntos de la ciudad de la mejor manera, con los mejores resultados posibles. Eso hace que la relación con los consejos municipales, tanto en la primera como en la segunda administración, no hayan sido traumáticas, sino bastante buenas. Proyectos buenos que correspondían a las necesidades reales y sentidas de la ciudadanía que se presentaban, y que era muy difícil oponerse a ellos, al no ser que hubiera pues una posición política intransigente que también se manejó. Bueno, a usted le tocaron dos gobernadores liberales que fueron los que lo nombraron. Gonzalo Vallejo, primero en el 76 al 78, y Fabio Villegas, que lo nombró en el 86 hasta el 88. Usted fue el último
alcalde elegido o designado por decreto en el caso de la ciudad de Pereira. Hace unos días grabamos Ecos de la Memoria con el primer alcalde elegido por voto popular, que fue Jairo Arango Gaviria. Esa diferencia entre ser nombrado por el gobernador del departamento y ser elegido, ¿cómo la percibe usted? ¿Qué tan respaldado se sintió en esos 4 años, en 2 periodos que estuvo usted al frente de la alcaldía de Pereira? ¿Y usted destacaría que valdría la pena volver a considerar, o ya sería un retroceso volver a...? No. Es muy común escuchar de que el país se dañó mucho y que las administraciones municipales se dañaron mucho con la elección popular de alcalde. ¿Cómo más podría designarse un alcalde si no es por elección popular? Así es prácticamente en todo el mundo hoy. De manera que no es eso. Sin embargo, yo me sentí muy bien respaldado por los gobernadores. También es la misma idea del Consejo Municipal. Cuando no se acogen programas y proyectos que corresponden única y exclusivamente a las necesidades reales y sentidas y se ajustan a los planes de desarrollo, le va a uno bien en general. Don Gonzalo Vallejo fue el primer gobernador, pero el que me designó, pero luego me tocó trabajar mucho tiempo con la gobernación de Carlos Arturo Ángel Arango. Que lo ratificó. Que me ratifica. En el segundo caso, Fabio Villegas, pero me toca trabajar con la gobernación de Diego Patiño. Diego Patiño Amariles, que me ratifica igualmente. Porque a Fabio Villegas lo nombra en ese momento César Gaviria viceministro de gobierno. Exactamente, lo nombra primero secretario general de la Presidencia de la República y luego viceministro, y luego viceministro de gobierno cuando Gaviria era ministro de gobierno, y ya después cuando Gaviria es presidente se lo lleva como secretario general de la Presidencia. Secretario general de la Presidencia, sí, tienes razón, Juan Antonio, gracias. Entonces, muy bien, yo creo que la relación es muy bien, pero de ahí a llevar a deducir de que es que la elección popular de alcaldes es culpable de determinado desorden o organización diferente en la administración municipal, yo no lo comparto. Yo creo que los alcaldes deben ser elegidos popularmente. Lo que pasa es que también debe haber como existe la posibilidad de cambiarlos, de castigar en unas elecciones siguientes una política o un manejo no correcto de las relaciones, lo que debería suceder también con los senadores y los representantes. Lo que pasa es que aquí siempre como que nuestro pueblo vota por los mismos y a veces la corrupción es como una medalla de oro o un diploma que acredita el que sea elegido, ¿no? Pero eso es otra cosa. Bueno, el acierto que usted más recuerde en su primera administración, entre el 76 y el 78, el logro con el que usted dice definitivamente le cumplí a los pereiranos. Yo creo que haber formulado el plan de desarrollo y como consecuencia del plan de desarrollo empezar a hablar de importantes cosas de infraestructura, de las cuales algunas son después realidad, como el terminal de transporte, la central de abastos, que se han distorsionado por algunas cosas, porque es que todo no depende de las políticas de los alcaldes ni de los consejos, sino también del desarrollo de la economía de mercado y del mercado y de la oferta y la demanda y de todas esas cosas tan horribles que existen y que hay que tener en cuenta. Yo creo que en la primera administración haberse ajustado al plan de desarrollo, formular un plan vial que apenas todavía se vuelve realidad, abrirle las puertas realmente a ciertas obras de infraestructura importantes que tenían que ver con el transporte y con la distribución de alimentos. La mayor dificultad, ese inconveniente que lo puso a usted a sudar, lo incomodó. Sobre todo en la segunda administración. No, en la primera. En la segunda yo le voy a decir. No, la primera administración fue bastante pacífica. Tranquila. Tranquila, si se quiere, sí. Bueno, porque de la segunda yo quiero que usted recuerde
el momento en que Pereira sufre una emergencia por la ruptura del tubo madre del acueducto y quedamos, yo no recuerdo cuántos días, pero sí fueron por lo menos 10 o 12 días. Sí, claro, eso fue una crisis bastante complicada, la crisis sin agua, porque era del acueducto. El tubo principal del acueducto de Pereira, se viene un derrumbe, daña este tubo, es una montaña la que se viene, y obviamente al quedar roto el canal de conducción, pues queda sin posibilidades de distribución la ciudad. Hay que conseguir la tubería de urgencia, hay que traerla por vía aérea y hay que traerla desde el aeropuerto en helicóptero hasta el sitio donde se presentó la emergencia para hacer la conexión del tubo y garantizar el restablecimiento del servicio. ¿Qué recuerda usted de ese momento? No, mucho, porque fue un momento muy difícil. Afortunadamente estaba al frente de las empresas públicas de Pereira una persona de una gran capacidad administrativa que venía de la izquierda, inclusive del MOIR, del MOIR, que es Luis Enrique Arango Jiménez, que luego pues hace poco aspiró a la alcaldía de Pereira y que fue un reconocido rector de la Universidad Tecnológica. Y que fue un reconocido rector de la Universidad Tecnológica y una persona exquisita en su tratamiento, etcétera. Seguramente pues con muchos enemigos y muchos contradictores también. Bueno, pero en este momento varias cosas importantes. Solucionamos el problema, concitamos un gran apoyo nacional y un gran apoyo de ciudades, por ejemplo, como Medellín. El helicóptero vino de Medellín, el agua comenzó a llegaron carrotanques de Medellín, de Cali, de Bogotá, de Manizales, de Armenia, de muchas partes del país. Entonces fue manejado, yo creo, un gran manejo. Además, el comportamiento de los ciudadanos el comportamiento de los ciudadanos fue excelente. Y hubo un gran manejo por parte tanto de las empresas públicas como por parte del municipio y del gobierno nacional. Bueno, y lo utilizamos fundamentalmente no para solucionar el problema y no para sacar adelante un proyecto que venía teniendo muchos tropiezos en el gobierno nacional y en planeación nacional aquel entonces, que era la central de Nuevo Olivaré. Hoy, con la estructura eléctrica, con la infraestructura eléctrica que tiene el país y con la modificación y evolución de los conceptos, ya no tiene importancia, pero es que estamos hablando del año 87, ¿no? 86, sí. Bueno, entonces, y sacamos adelante el proyecto de Nuevo Olivaré. Pero a su vez hubo allí una dificultad política, una dificultad muy interesante. Es que a mí me toca lidiar, digámoslo así, en términos coloquiales, el momento de la división del Partido Liberal local, la parte en que Juan Guillermo Ángel decide abrirse de Óscar Vélez, en que Óscar Vélez es derrotado en las urnas, inclusive, y yo, aunque no era un militante, pues militante puede que sí, a lo mejor, pero no una persona designada por el directorio como tal, me toca manejar esto y viene la elección popular de alcaldes en que se enfrentan dos amigos muy queridos. Primero, Ernesto Zuluaga, funcionario de mi administración y que llega a la administración gracias a mis decisiones. Claro, pero que además representa el sector de César Gaviria y Juan Guillermo Ángel. Exactamente, y que representaba ese sector tan importante. Y Jairo Arango, que representaba el sector de Óscar Vélez, amigo también de la juventud, no de la juventud, sino de la niñez y con una gran relación familiar, donde ninguno de los dos puede hablar de que hubo un favoritismo o hubo una acción desde la alcaldía que inclinara realmente el resultado electoral. Entonces, pero eso yo lo miro como una gran dificultad y exigió de mí y de mis funcionarios una acción muy transparente, una ejecución muy transparente de los intereses de la administración pública que logramos sacar adelante. Para que ninguno sintiera que estaban favoreciendo a uno o al otro. Finalmente, yo quisiera recordar algo de su gobierno que a mí me marcó
como periodista, yo estaba en ese momento en la oficina de comunicaciones de la gobernación de Risaralda, cuando la situación de la emergencia por la ruptura del tubo del acueducto, y usted, ante alguna llamada de alguien que le decía que era que estaban ocupados atendiendo a una persona que había muerto y que la habían rescatado, pues el cadáver del río Tun, usted le dijo: señor, es que en este momento tenemos que preocuparnos no por el muerto, sino por los que están vivos. Sí. ¿Qué recuerda usted de ese momento? No, una anécdota interesante, porque pues con todo el respeto que merecen los muertos, yo creo que pues fundamentalmente hay que administrar para los vivos, ¿cierto? Y si son los vivos los que toman agua y los que tienen la sed y los que necesitan las condiciones especiales para su aseo, tanto del hogar como personal, etcétera, etcétera. Sí. Recuerdo esa anécdota. Nos dedicamos a solucionarlos y a concitar el apoyo nacional del gobierno nacional y la solidaridad de otras ciudades. Yo entiendo, por ejemplo, el apoyo de William Jaramillo Gómez, que era el alcalde de Medellín, fue grandísimo, del doctor Ernesto Gutiérrez, que era el alcalde de Manizales, interesantísimo, y yo agradezco mucho en ese momento, y la ciudad tiene que estar muy agradecida con esas administraciones, no solamente de las dos personas que he mencionado, sino con el doctor Virgilio Barco como presidente de la República. La presencia de César Gaviria en el gobierno nacional fue fundamental también para poder sortear esto. Y quizás a mí me ha caracterizado una cosa que yo no tengo esa intención personalista de manejar las cosas. Yo creo mucho en los equipos, creo mucho de que el trabajo público es un trabajo en equipo. Hay muchas condiciones hoy, sobre todo nacidas del interés de enriquecimiento de las personas, que lo impiden, o los equipos se hacen para robar más que para trabajar, ¿cierto? Como dice popularmente la gente, pero yo creo mucho en eso y creo que se conformó en ambas administraciones un gran equipo de trabajo. Doctor Gustavo, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Yo creo que nos quedaron otros temas ahí para conversar en Ecos de la Memoria. Muchísimos temas. Claro. Seguro. Que sí. Fue muy grato y gracias, porque de todas maneras esto es un recuento inmenso que nos permite acercarnos a lo que es la ciudad que siempre hemos querido. Muchas gracias, Juan Antonio, y siempre contará esta institución, además, por la que yo tengo un cariño especial desde la época del doctor Jaime Salazar Robledo, cuando cada político tenía su emisora. Don Camilo tenía otra cuyo nombre no recuerdo. Tengo un especial cariño por esta emisora y sus propietarios. A ustedes muchas gracias. Culminamos hoy otra emisión de Ecos de la Memoria, con la producción general de Juan Carlos Herrera y nuestro trabajo audiovisual de Andrés Gutiérrez. A ustedes gracias y muy buen día.